¿Alguna vez te has preguntado por qué un puñado de antiguas películas de Hollywood, desde una temprana adaptación de El Gran Gatsby hasta El Águila de la Montaña de Alfred Hitchcock, desaparecieron para siempre? Algunas eran demasiado provocativas, otras demasiado costosas, y otras fueron meticulosamente borradas. Pero ¿quién dio las órdenes y por qué? Este documental revela 16 clásicos destruidos intencionadamente. Podríamos haber presenciado un brillo del cine o su pérdida es simplemente parte del pasado oculto de Hollywood, Grit, 1924, admirando el gran plan de Erich von Stroheim para transformar la novela McTeague de Frank Norris en una declaración de cine monumental de aquellos días, inicialmente inspirada por el público y la crítica de la era del cine mudo. Esta versión ampliada, que se dice tenía alrededor de 9 horas en su forma más temprana, fue un emprendimiento audaz, fascinado por un realismo minucioso. Von Stroheim rodó en ubicaciones reales como el abrasador Valle de la Muerte para capturar la desesperación cruda de sus protagonistas. El corte final que entregó a MGM fue apabullante. 42 rollos de metraje cinematográfico crudo y contundente, de alto impacto. Los ejecutivos del estudio se resistieron a esa larga longitud, creyendo que no cabía en los cines. Su respuesta fue decisiva y fiera, sin miramientos. Irving Thalberg. Luego, el jefe de producción de MGM impuso una reducción drástica. Los editores recortaron la codicia a unos 10 rollos, aniquilando las subtramas y los arcos de personajes de von Stroheim. Lo trágico de verdad es que el metraje eliminado no fue simplemente guardado en una bóveda. Se dijo que se fundió para extraer la plata de su contenido y fuentes como Kevin Brown, Lowe's, los desfiles pasados y varias antologías del cine citaban las motivaciones financieras del estudio, recuperando costos y ganando espacio de almacenamiento al destruir material excesivo no utilizado. El corte mutilado que quedó es venerado por los eruditos como una obra maestra en su forma truncada. Sin embargo, saber que gran parte de la visión cinematográfica de Bonheim fue deliberadamente aniquilada en lugar de simplemente perdida, confiere a la codicia un aura legendaria y agridulce, incluso en su estado extremadamente reducido, se erige como un testimonio inquietante de hasta qué punto la burocracia de los estudios podría eviscerar la ambición artística. Convention City, 1933. En los primeros años de la década de 1930, las audiencias se sintieron cada vez más atraídas por temas picantes y humor corporal que antecedían al estricto cumplimiento del código de producción de Hollywood. Una comedia desenfadada de Warner Brothers ejemplificó esa era desinhibida al lucir insinuaciones, diálogos y situaciones que se consideraban de doble sentido para el público en general. El elenco estelar contó con Joan Blow y Adolphe Menjou, cuyas dotes cómicas y sus respuestas coquetas impulsaron la película a una notable recaudación en taquilla. Sin embargo, cuando la administración del código de producción reforzó su control, Convention City llegó a simbolizar el contenido que pronto sería sanitizado. Según el historiador del cine William K. Everson, los intentos de relanzar la película fueron bloqueados por su contenido inmoral, dejando a Warner Brothers con un dilema en una era en que los estudios temían multas, las batallas por la censura y el posible descrédito de sus reputaciones. La solución más fácil fue asegurar que ese material objetable no volviera a aparecer, en vez de volver a editarlo y volver a presentarlo. Warner Bros. Al parecer destruyó todas las copias conocidas para eliminar cualquier riesgo de incurrir en las normas más estrictas. Los informes de noticias y las cuentas de archiveros señalan que el estudio buscaba evitar violaciones al código y la controversia que podrían provocar. La ciudad que albergaba la convención fue arrasada hoy, sistemáticamente. No se conoce ninguna copia completa que haya sobrevivido. Este ingenio precódigo, antes lúdico, es un ejemplo de cómo la moral podría silenciar la existencia de una película. Se rumorea que Private 3, The Mountain Eagle de 1926, es asombroso considerar que la segunda película dirigida por Alfred Hitchcock podría nunca volver a verse. The Mountain Eagle, producido en los primeros días de la carrera de Hitchcock, ha alcanzado un estatus casi mítico
y fue rodado en parte en los pintorescos Alpes austríacos. La película, según se informa, combinaba elementos de romance y suspense que presagiaban la futura maestría de Hitchcock en el suspense. Aldi y Bernhard Gutka fueron encargados de dar vida a su historia llena de tensión. Sin embargo, la desaparición de la película se ha convertido en una historia detectivesca por derecho. Durante décadas, circulan rumores sobre si fue intencionadamente retenida o destruida por completo. Existen testimonios que sugieren que Gainsborough Pictures, la productora de la película, consideró que Mountain Eagle no era viable comercialmente. Un informe del British Film Institute de la década de 1970 especuló que el negativo podría haber sido descartado por no atraer interés, una vez que los triunfos posteriores de Hitchcock lo eclipsaron. Hay rumores de que Hitchcock aborrece la película. Avivando la especulación, podría haber respaldado su destrucción. Aunque ningún memorando oficial afirme que la película fue destruida. La ausencia total de copias en bóvedas, colecciones privadas o archivos indica que podría haber ocurrido una purga. Autores como François Trau señalaron los despectivos comentarios de Hitchcock acerca de la película insinuando: fue una vergüenza para él. Quedan unas imágenes promocionales que alimentan la caza del tesoro cinematográfico entre archivistas de todo el mundo. Su estatus como posible víctima de una eliminación deliberada solo intensifica aún más el aura de misterio que rodea este hito perdido del gran maestro del suspense. 4 para el humor. Un riesgo del año 1921. Curiosamente, los icónicos hermanos Marx, conocidos por su ingenio irreverente y por su caótica comedia cinematográfica, podrían, tal vez, haber orquestado inadvertidamente la destrucción de su propia película más temprana, Humor. Se cree que Risk fue la primera incursión de las tropas cómicas en el cine, anterior a su éxito en Broadway y a sus posteriores clásicos como Duck Soup y A Night at the Opera. A diferencia de los papeles típicos, pronto adoptarán nuevos roles. Se decía que cada hermano probaba distintos tipos cómicos. En esta película, las fuentes de archivo son muy escasas, pero dispersas. Referencias en periódicos comerciales de la época confirmaron que la producción tuvo lugar. La película, financiada con un presupuesto muy ajustado, intentó una parodia cómica de las series de detectives. Se dice que Groucho Marx no aprobó el resultado final, creyendo que no era gracioso y dañaba su marca. Un rumor perdurable descrito por autores como Simon Leach, quien escribió extensamente sobre las afirmaciones de los hermanos Marx, afirma que un Groucho decepcionado ordenó personalmente destruir la película tras las proyecciones de prueba que salieron mal, mientras algunos historiadores cuestionan si realmente existió o si estuvo completamente terminada. El consenso es que todo material de un riesgo de humor ha sido eliminado deliberadamente. La sinergia cómica que finalmente se hizo notar en la pantalla estuvo ausente en esta primera prueba, alimentando el disgusto de Groucho. Ya fuera que la película fuera incendiada intencionadamente, cortada en piezas o arrojada a una bóveda para su posterior disposición, su destino quedó sellado. Hoy continúa siendo un seductor fantasma, un experimento cómico que desapareció antes de que los hermanos Marx arrasaran Hollywood con su furia. 5. Adaptación de The Great Gatsby de 1926. De F. Scott Fitzgerald. The Great Gatsby, en 1926, fue un esfuerzo ambicioso que reflejaba el ímpetu de Hollywood por convertir los bestsellers literarios en ganancias para la gran pantalla. Con ello, quiso remarcar Hollywood por convertir éxitos en ingresos. Protagonizada por Warner Baxter en el papel de Gatsby y Lois Wilson en el papel de Daisy. Esta interpretación muda llegó apenas un año después de la publicación de la novela de Fitzgerald. Las primeras críticas elogian la película por capturar el glamoroso telón de fondo de los años 20, aunque sin la tragedia matizada que distinguía al libro. Durante décadas, historiadores del cine buscaron infructuosamente rollos que sobrevivieran. Los archivos de Paramount indican que los negativos se volvieron obsoletos cuando las películas sonoras de la empresa tomaron el control. Fue una medida de ahorro común. Las películas mudas antiguas fueron recicladas o desechadas para liberar espacio en las bóvedas. Según el estudioso David Pierce, sobre el cine mudo perdido, Paramount podría haber destruido deliberadamente el negativo,
un movimiento impulsado por razones financieras y no específicamente dirigido a Gatsby. Lo que eleva la tragedia es que Fitzgerald, según se dice, expresó curiosidad por cómo resultó la adaptación. Sin saberlo, a mediados de los años 30, Paramount habría derretido o destrozado la película para recuperar plata y bajar costos de almacenamiento. Las referencias modernas provienen principalmente de tarjetas de lobby, fotos promocionales y un fragmento de tráiler hallado en los 70. Su destrucción intencional era parte de una limpieza general más amplia. Privó a las generaciones futuras de presenciar el primer intento cinematográfico de hacer realidad el esquivo sueño de Jay Gatsby. 6. Una hija de los dioses, 1916. A mediados de la década de 1910, William Fox se esforzó por elevar la reputación de su estudio con espectáculos elaboradamente producidos. Una hija de los dioses protagonizada por el ícono de la natación Annette Kellerman fue una de las producciones más costosas de su época, con decorados elaborados, elementos de fantasía y locaciones exóticas. Build es a la vez una aventura romántica y un festín visual con temática de sirenas. Deslumbró al público con secuencias grandiosas, algunas filmadas en Jamaica, y con un presupuesto récord que se decía superó el $1.000.000, una suma enorme para esa época. Décadas después, cuando las películas mudas perdieron su viabilidad comercial, los ejecutivos de Fox comenzaron a revisar inventarios de bóvedas con miras a rescatar las películas. Según historiadores del cine y un artículo de Variety de los 60 que cita documentos antiguos de los estudios. El negativo de Una hija de los dioses fue destruido para recuperar la plata incrustada en su stock fílmico de nitrato. Prácticas así eran realmente comunes en un campo más dispuesto a ahorrar almacenamiento que a conservar el arte del cine. La fama de Kellerman como nadadora y Venus del buceo dio a la película un brillo mítico en la historia de Hollywood. Sin embargo, no apareció ninguna copia completa tras la purga del estudio. Unas cuantas fotografías fijas, dispersas y descripciones escritas siguen siendo la única evidencia de su existencia. Aunque es imposible ver las deslumbrantes escenografías que fascinaron al público en 1916, la historia de Una hija de los dioses se erige como un contundente recordatorio de que la rentabilidad suele dictar el destino de incluso las obras de Hollywood más grandiosas. S.M. Cleopatra. Cuando el director J. Gordon Edwards y la actriz Theta Barra se unieron para Cleopatra 1917, Fox Studios buscó capitalizar la imagen de Barra como una vampira seductora y un imán de taquilla, los BAs, unos trajes atrevidos, y el coqueteo de la película con el escándalo alimentó su atractivo publicitario, atrayendo a grandes multitudes, ansiosas por presenciar a la femme fatal de la pantalla, de gran estatus. En una era anterior a la censura estricta, Cleopatra empujó los límites con su estética provocadora. Aunque los críticos estaban divididos respecto a su mérito artístico, avancemos hasta 1937. Un devastador incendio arrasó los archivos de Fox en Little Ferry, Nueva Jersey, incinerando cientos de películas mudas. Sin embargo, los archivistas del cine sostienen que Cleopatra probablemente ya había sido destruida incluso antes del incendio. En una entrevista de la década de los 40 citada en el trabajo de Leonard Morten sobre las películas perdidas, un ejecutivo de Fox insinuó que los títulos precódigo, especialmente escandalosos, se desechaban sistemáticamente o se dejaban a decaer, para evitar pérdidas en un clima más conservador, independientemente de si Cleopatra cayó en el incendio de la bóveda o si se descartaron antes. El resultado es el mismo. Casi todos los carretes se han perdido. Quedan muy pocos fotogramas intactos, principalmente los usados en fotos promocionales. Un testimonio del diseño de producción de la película. La actuación hipnótica de Rea sigue siendo legendaria, un fantasma que acecha la erudición de la era del cine mudo, con Cleopatra deliberadamente ignorada o destruida. Una pieza clave del pasado sensual del cine fue borrada, dejando destellos de la reina del antiguo Egipto tal como gobernó. La imaginación de Hollywood dio paso a London After Midnight, de 1927, envuelta en una atmósfera muy inquietante y mostrando las habilidades transformadoras de Lon Chaney. London After Midnight, dirigida por Todd Browning,
fue gran atractivo para los aficionados también al horror en la era del cine mudo. La sonrisa espeluznante de Cheney, acentuada por dientes afilados y un maquillaje, dio al cartel de la película una imagen inolvidable, aunque se dice que quedó perdido en el incendio de la bóveda MGM en 1965. Algunas proponen un destino más deliberado. Después de la llegada del cine sonoro, el terror mudo luchó por seguir siendo relevante. Los registros de estudio de principios de la década de 1940 documentaron la eliminación de películas más antiguas para simplificar la biblioteca de MGM. Según una anécdota citada por el historiador del cine Philip J. Ree, una copia secundaria de Londres tras la medianoche podría haber sido intencionadamente arrojada o descompuesta en el almacenamiento. Ya sea que haya sucumbido al nitrato, a la descomposición o a una purga activa, permanece abierto el debate. Cuando ocurrió el incendio de 1965, no existía copia conocida que pudiera arder de inmediato. El rumor sugiere incluso que Browning estaba insatisfecho con decisiones editoriales, aunque no hay pruebas de que él pidiera su destrucción. Lo que persiste es un enigma. Si una impresión hubiera sobrevivido hasta mediados de los 60, ¿se habría guardado con más seguridad o habría sido eliminada? Sea la secuencia, los cronistas lamentan la ausencia de la película, pero se mantiene como uno de los clásicos de terror perdidos más famosos de Hollywood, eclipsado por la especulación sobre si una retirada más resuelta e intencional selló su destino. 9. El paso del diablo. Clave 1920. El afán de Erich von Heim por el realismo y el lujo también se extendió mucho más allá de la codicia. En 1920 dirigió Devil's Passkey, una historia sobre el escándalo de la alta sociedad ambientada en París. Críticos aclamaron sus lujosos trajes y decorados, mientras otros hallaron sus temas para adultos inquietantes. La reputación de Stroheim por romper límites quedó aún firmemente establecida, al igual que su relación tensa con los jefes de estudio, que lo veían tanto como un genio como un lastre. Universal produjo la película, pero a medida que pasaban los años, cambió de manos. A finales de la década de los años 20, Metro-Goldwyn-Mayer se había convertido en el archivo de varias obras de Stroheim. Los archivos de los estudios señalan que los directivos, frustrados por la rebeldía de Heim y cautelosos ante almacenar grandes volúmenes de nitrato, apenas hicieron esfuerzo para conservar ciertos títulos sin potencial de reestreno durante ese periodo. En El paso del diablo, escenas sugestivas clave podrían alarmar a las juntas de censura, dificultando proyecciones futuras. El historiador Richard Koski señala que, en los años 30, una revisión de inventario de MGM llevó a eliminar varias cintas mudas de la era, consideradas poco rentables o controvertidas. La clave de The Devil's Pass probablemente formaba parte de esa purga histórica. Algunas correspondencias, en efecto, indican una decisión consciente de liberar espacio eliminando carretes más antiguos. Esto no fue un simple extravío aleatorio, sino una limpieza orquestada de archivos que condenó a muchas obras mudas, incluida esta película. Décadas después, todo lo que sobrevive son tan solo fotografías y referencias efímeras. Un legado oscurecido por el empeño del estudio de limpiar el pasado de la última década. Un problema cardíaco. 1928. Buster Keaton, célebre por su slapstick ingenioso y su humor de rostro impasible. Terminó su era de cortos mudos con Un problema cardíaco, un proyecto que ha sido un espectro en su filmografía, producido para películas educativas. Este cortometraje se terminó cuando el cine mudo estaba al borde de la extinción. El ingenio cómico de Keaton le ganó muchos elogios. La transición al sonido condujo a los estudios a concentrar recursos en las cintas sonoras. Educational Pictures, en sí, fue una operación modesta, eclipsada por grandes estudios. Poco después de su estreno, las referencias a problemas cardíacos desaparecieron. Con el paso de los años, los archivistas han buscado alguna señal de ello en colecciones privadas o en bóvedas de estudios. Las pistas apuntan a una purga deliberada. Las instituciones educativas enfrentaron persistentes problemas financieros, lo que las llevó a reciclar o desechar copias más antiguas, especialmente aquellas eclipsadas por la aparición de la nueva tecnología. En una conversación citada por el biógrafo de Keaton, Rudy Belly Keaton,
Keaton lamentó que los pequeños estudios rara vez veían alguna ventaja en conservar cortometrajes y en su lugar preferían desecharlos cuando los costos de almacenamiento se volvían demasiado altos. Aunque los problemas cardíacos no fueron señalados por motivos morales ni de censura, el resultado fue decidir eliminar una película considerada invendible ya. Las rutinas cómicas, quizá con caídas de pratfalls de Keaton, permanecen en la memoria, sin verificación por los espectadores modernos ya. La fría pragmática de la época dejó este fragmento de la historia del cine al olvido total. Que fuera el último corto mudo de Keaton solo intensifica aún más la carga emocional de su ausencia en los tributos retrospectivos a su legado cómico. 11. El Patriota 1928. Obtener una nominación a Mejor Película en los premios de la Academia suele consolidar el lugar de una película en la historia del cine. Sin embargo, Ernst Lubitsch es The Patriot. Se encontró con un final desconcertante centrado en la corte rusa del siglo XVIII bajo el zar Pablo. El primero, claro. Émile bostezando en un papel que aportaba gravedad e intensidad. Lubitsch, famoso por comedias, orientó su carrera hacia un drama de gran alcance, creando una película que los críticos alabaron por su arte visual. A pesar de la aclamación crítica, la distribución tras su estreno inicial fue limitada. Las políticas internas de Paramount sobre reestrenos se volvieron más rígidas a medida que los sonoros ganaban terreno. La documentación archivística señala transiciones repetidas en la propiedad del negativo de la película entre Paramount y otras entidades. Durante una de estas transferencias en la década de 1930, se destruyó una porción del negativo de la película para liberar espacio de almacenamiento. Y también reduce los riesgos de incendio por nitratos. Una teoría defendida por el estudioso de cine Scott McQueen sugiere que una copia incompleta sobrevivió en un archivo, pero nadie se presentó para financiar su preservación. El hecho de que fragmentos todavía aparezcan como un carrete parcial en Cinetec, Fran indica un patrón de supervivencia disperso. Sin embargo, la mayor parte del metraje, escenas clave, fue descartada. Los contadores de Hollywood solían despreciar las epopeyas mudas, de valor comercial limitado en la era del sonido, aún así. Por ello, una de las pocas películas mudas premiadas con un Oscar terminó siendo víctima de una purga deliberada que negó a los aficionados al mundo del cine una visión completa de la destreza dramática de Lew. 12. Los Cuatro Demonios, 1928, dirigida por F. W. Murnau, es sinónimo de los clásicos mudos Nosferatu y Amanecer, por lo que resulta aún más desolador que otra de sus obras maestras. Cuatro demonios desaparecidos, adaptada de una novela de Herman Bang. La película se centra en un numeroso grupo de acróbatas de circo que viven intensamente el amor, la traición y las deslumbrantes acrobacias de gran altura. Su estreno elogió capacidad de Moore para unir lo expresionista con un drama emotivo, captando la tensión resplandeciente de los intérpretes que arriesgan sus vidas bajo la gran carpa. Sin embargo, el camino de la película hacia el olvido quedó sellado por la política interna de estudios y cambios en los gustos del público. Producido por Fox Film Corporation. Cuatro Demonios también tuvo una reedición sonora parcial que mostró el periodo de transición. A pesar de ese intento por mantenerlo vigente, las referencias a su limitada taquilla y a su éxito comercial indican que Fox, con el tiempo, lo descartó para su estreno en un mercado dominado por el sonido. Con el tiempo, el costo de almacenar copias mudas, especialmente las de éxito moderado, pareció injustificado. Los escritos de la historiadora del cine Lata Eisner muestran que, tras la muerte de Murrow en 1931, nadie en el estudio defendió la preservación de sus proyectos menos exitosos. Persisten los rumores de que, a finales de los años 30, el negativo restante fue destruido a conciencia. Durante una purga de la biblioteca para liberar espacio en la bóveda, quedan apenas unos fotogramas y fragmentos de guión, señalando un borrado deliberado que negó la posteridad. Otro ejemplo de la maestría cinematográfica de Moreno. 13. The Rogue Song, 1930.
Con la transición a las películas sonoras en pleno auge, Metro-Goldwyn-Mayer se embarcó en musicales y extravagancias que exhibían la novedad del sonido sincronizado y del Technicolor. The Rogue Song, que contaba con la estrella de la ópera metropolitana Lawrence Tibbett, fue una de esas empresas. Sin embargo, para los aficionados a la comedia física, su mayor atractivo fue la aparición de Laurel y Hardy, también en papeles secundarios cómicos. Su primera película en color. A pesar del reparto estelar y de sus interludios cómicos, obtuvo una taquilla tibia. Lo que siguió fue un escenario de supervivencia hecho a base de parches. Los entusiastas del cine mudo hallaron que quedaban fragmentos dispersos en bóvedas y colecciones privadas. La teoría dominante, respaldada por historiadores de Laurel y Hardy, es que MGM finalmente concluyó. La película no merecía ser almacenada a largo plazo, especialmente porque los procesos de color cambiaban rápido en la década de 1930. Desestimaron de forma sistemática largometrajes antiguos o poco rentables, vendiendo o destruyendo carretes para recuperar plata o reducir los riesgos del nitrato. Entre los aficionados, la canción traviesa es una pieza tentadora de la historia cómica y del cine. Laurel y Hardy y primeros clips en color, ya casi desaparecidos. A veces surgen breves secuencias que intrigan a expertos con destellos de Tibbits y el estilo operístico y los enredos de la dupla cómica. Sin embargo, se cree que el negativo oficial fue descartado durante purga mayor de musicales de MGM de bajo rendimiento. Una vez más, la implacable marcha del cambio tecnológico y el recorte corporativo conspiraron para borrar una joya única de los archivos dorados de Hollywood. 14 aplausos. 1927, antes de que Laurel y Hardy se convirtieran en las leyendas cómicas atemporales que reconocemos hoy. Ellos protagonizaron numerosos cortos de comedias que ayudaron a afinar su dinámica. Hats Off es particularmente significativo porque emparejó al dúo con el director Hal Roach en un momento crucial de su estilo cómico en evolución. Aunque no fue una producción lujosa, la película, como se ha informado, presentó un gag memorable, que consistía en una discusión cada vez más acalorada sobre cómo llevar una lavadora por una larga escalera. Esa idea, que surgió para el entretenimiento de la audiencia en aquel momento, influyó más tarde en su célebre cortometraje ganador del Oscar, The Music Box. Sirve para entender la evolución de su humor. Hats Off desapareció. Hal Roach Studios tenía una política para proteger sus títulos más exitosos o con reediciones, pero obras conocidas podrían ser destruidas a propósito si se consideraba que tenían poco valor para su reedición o si los negativos se deterioraban. La evidencia indica que en los años 30 o principios de los 40, el estudio ya realizó una reducción de inventario, destruyendo películas con descomposición de nitrato o sin viabilidad comercial. Los aficionados de Laurel y Hardy llevan décadas buscando una copia, también recorriendo archivos en todo el mundo. Pistas ocasionales, como un rumor de que un coleccionista español poseyó en algún momento un carrete, nunca resultaron. En cada caso, la pista se enfrió por completo y sin señales. Los historiadores sostienen que Hats Off fue víctima de una purga deliberada destinada a eximir de deudas por nitratos a sus bóvedas. La sinergia cómica de la pareja quedó sujeta a especulación, pues solo sobreviven tomas de producción y fragmentos de guión. Para recordarnos lo que podría haber sido, 15 amigo, 1928. La célebre comediante de escenario Fanny Brice alcanzó la fama en los Ziegfeld Follies, y su incursión en las películas parlantes fue marcada. Se estrenó en 1928 por Warner Brothers Burns. La película combinó elementos cómicos con actuaciones musicales para resaltar su tempo cómico y su talento vocal, según la crítica de la época. Referenciando reseñas tempranas y publicaciones como Motion Picture News, se señaló que la singular presencia cómica de Brice se había traducido parcialmente a la pantalla, aunque con algunas transiciones torpes propias de las primeras cintas sonoras. A medida que Warner Brothers perfeccionaba sus métodos de producción de cintas sonoras, todo el catálogo del estudio quedó bajo escrutinio. Las películas que no generaron ingresos suficientes ni elogios de la crítica fueron evaluadas para relanzamiento. Informes de archivistas indican que la película tuvo taquilla decepcionante, al no justificar costos de distribución adicional.
En los años 30, el estudio purgó unas primeras películas sonoras para recuperar stock de cine y reducir almacenamiento. Algunas crónicas afirman que directivos temían que el sonido imperfecto de la película dañara la evolución de la marca de Warner Bros. Si se relanzara. Aunque no se cita tanto como otros musicales perdidos, Mi hombre ejemplifica la eficiencia de la época. Fragmentos de los discos de la banda sonora han surgido, revelando pistas del humor de Bryce y sus canciones. Sin embargo, las imágenes en movimiento, que en apariencia debían ser claras, parecen haber sido desgarradas o derretidas por completo durante la purga y el proceso de descarte que siguió. Siguen resultando esquivas y casi imposibles de rastrear. Académicos como Richard Barrios, quien documentó minuciosamente los primeros musicales, lamentan que la desaparición de la película no fuera ni accidental ni necesaria, y que de hecho se considerara simplemente indigna de ocupar espacio. En las bóvedas de Warner Bros., 16 Women Men Marry, 1931. Los programadores de bajo presupuesto eran un elemento básico para muchos estudios de Hollywood en la temprana era del cine sonoro, llenando la cartelera entre grandes estrenos. Women Men Marry fue uno de esos estrenos de RKO, con un elenco de actores poco conocidos en un melodrama romántico sobre parejas desparejas y la presión social. Las reseñas comerciales contemporáneas lo calificaron como una oferta común, que atrajo un público modesto, pero aún nunca destacó. Un memo de 1936 de RKO, citado en los archivos de la biblioteca Margaret Herrick, revela una breve campaña para reducir gastos, eliminando títulos considerados inviables. Esto incluía películas sonoras antiguas, difíciles de vender en proyecciones repetidas o en la distribución en el extranjero. Las mujeres y los hombres se casan, caen en esa categoría, sin tirón de taquilla ni reconocimiento crítico significativo. El memorando menciona deshacerse de copias y negativos, una frase que apunta más que un extravío fortuito. Así, las copias del filme fueron eliminadas de forma metódica para reducir los costos de almacenamiento. Fue una práctica habitual en una era en la que rara vez se consideraba el cine como un artefacto cultural de larga duración. Para la década de 1940, cualquier carrete que quedaba parecía haber sucumbido a una llamada final. Aunque aún existen algunas imágenes promocionales y carteles de vestíbulo que certifican su existencia, las mujeres y los hombres han desaparecido prácticamente de la historia del cine. Su destino subraya cuántas películas promedio fueron deliberadamente descartadas por estudios centrados en ganancias inmediatas, privando a generaciones futuras de la memoria colectiva de Hollywood para siempre.